Muy bien, muchas gracias, Guzmán. El profesor Daniel Casañ necesita poca presentación, ¿eh? Ya estoy segura que la mayor parte de vosotras, somos todas chicas, ¿verdad? Menos Guzmán y Daniel. ¿Sí? Pues como os digo, ya la mayor parte de vosotras ya lo conocíais por sus trabajos anteriormente, y si no lo conocíais, ahora lo conocéis seguro porque aparece repetidamente en los apuntes de nuestra materia y también en sus artículos aparecen en los materiales de consulta de la materia que estamos impartiendo Guzmán y yo misma. Os haré un breve, por tanto, el resumen que os voy a hacer es eso, un resumen brevísimo de la trayectoria profesional del doctor Casañ. Es profesor titular de análisis del discurso de la Universidad Pompeu Fabra desde el año 2004 y dirige el grupo de investigación de literatura crítica, que es un grupo de investigación consolidado, que es la categoría más alta, la categoría superior que concede la Generalitat de Cataluña a los grupos de investigación. Ha dirigido un buen número de proyectos de investigación, del más alto nivel también, y actualmente dirige el proyecto Identidades y Culturas Digitales en la Educación Lingüística, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Desde su dirección, este es un proyecto coordinado entre su grupo de investigación, el que os comentaba antes de la Universidad Pompeu Fabra, y el grupo de investigación en mediación lingüística de la Universidad de Lleida, en el que participamos. Ha publicado el doctor Casañ más de 15 monografías sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua en catalán, castellano, portugués y euskera, algunas de las cuales han sido auténticos bestsellers. Pensad que entre la bibliografía científica es muy difícil que las obras se reediten, pero en el caso de Daniel, varias de sus obras han sido, pues como os digo, como los pilares de la tierra, de la didáctica de la lengua. Por ejemplo, Reparar la escritura cuenta con 11 reimpresiones en español, o La cuina de la escritura o La cocina de la escritura tiene 12 reimpresiones en catalán y 15 en castellano. Además, forma parte del consejo de dirección de numerosas revistas especializadas, tanto españolas como extranjeras, como por ejemplo Articles, Textos, Signos, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada a la Universidad de Chile, en fin, y una infinidad. Ha sido profesor invitado en las universidades e instituciones de más de 25 países de Europa, América y Asia. Ha colaborado con las autoridades educativas de distintos países, aparte de España, evidentemente, Argentina, Chile, México, en programas de promoción de la lectura y la escritura. Le quiero agradecer muchísimo al doctor Casañ, que ya veis que tiene un currículum de lujo, que haya querido participar en esta conferencia, porque su agenda es ocupadísima, y le agradezco muchísimo que haya querido compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por tanto. Pues muchas gracias a ti, Montserrat, y a la Universidad de Lleida por esta invitación. Es realmente un gusto compartir este espacio con todas vosotras y con todas las personas que tenemos que imaginarnos que no nos siguen ahora en vivo, pero que nos escucharán en otro momento, que pertenecen al mismo curso o incluso que con posterioridad pueden acceder a estos materiales, ¿no? Para esta sesión he elegido un tema en el que estamos trabajando actualmente y que es también muy circunstancial de esta época, que es el tema de cómo usamos los recursos lingüísticos que encontramos alojados en Internet para resolver las dudas lingüísticas que tenemos en distintas lenguas en el día a día, ¿no? Es un tema actual porque pues, Internet sigue siendo todavía un tema novedoso, porque tampoco hace tanto tiempo que llegó, pero sobre todo porque es muy dinámico, está cambiando de manera muy rápida, tiene mucha influencia en nuestro día a día y también en el uso de los manuales de consulta lingüísticos que usamos, ¿no? Si antes utilizábamos pues, muchos diccionarios y gramáticas para resolver nuestras dudas cuando teníamos que escribir en nuestra lengua materna, pues hoy utilizamos recursos equivalentes pero digitales
para resolver las dudas que tenemos en nuestra lengua materna, pero también en otros idiomas extranjeros que tenemos que leer porque tenemos mucho más acceso a comunicaciones con hablantes de otras lenguas, ¿no? Este es un artículo, o sea, el contenido que voy a explicar forma parte de un artículo que se publicará en julio en la revista Signos en Chile y que trata de algún modo de exponer los resultados de la investigación de un proyecto que desarrollamos en los últimos años, en los que también participó la Universidad de Lleida y en concreto nuestra presentadora actual, Montserrat Casanovas, sobre lo que se denomina el entorno 1x1, que es el programa de introducción de tecnología en los institutos españoles, que recordaréis que es un programa que tuvo cierta relevancia en la prensa, en primer lugar porque bueno, era mucho dinero que se invertía en educación, porque era dinero que permitía que todos los niños de secundaria compraran un portátil para poder estudiar en sus institutos y en los últimos cursos de primaria, y también que permitían, lógicamente, pues poder estudiar todas las materias con libros de texto digitales, ¿no? Y luego también se hizo famoso porque pues cuando llegó la crisis económica tuvo que cerrarse el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco el planteamiento de este tema. Voy a explicar muy brevemente los datos que tenemos, o sea, el tipo de información que hemos recogido a partir de entrevistas, y el cuerpo fundamental de mi intervención se centrará en los resultados, ¿de acuerdo? Este material va a quedar en línea como la grabación de mi alocución, y además tenéis también mi correo electrónico al que me podéis escribir libremente y desde el que os responderé para poder atender cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos son los proyectos previos y que podéis consultar en la red. Son sitios Google, y también tenéis el actual, donde podéis ver pues algunos profesores de la Universidad de Lleida en la fotografía, en el que el proyecto IES 2.0 1x1, en el que podéis encontrar toda la información al respecto, ¿de acuerdo? Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Hace ya algunos años yo estaba escribiendo un libro en catalán y quería explicar que había hecho una fotografía con las portadas de mis libros y que había hecho como una fotografía que era como un mosaico compuesto por pequeñas fotografías con las portadas de mis libros, ¿no? Y entonces yo sabía que podía utilizar un término que es un término que denomina cada una de las piezas que componen un mosaico romano. Pero no me acordaba de este término. Es una palabra relativamente poco frecuente, ¿no? Y entonces pues no me acordaba. Entonces, para resolver esta duda, lo que hice fue irme a este diccionario, el diccionario DIRAE, que es el diccionario inverso de la Real Academia Española de la Lengua, que es un diccionario que puedes hacer consultas por los lemas, pero también por cualquier palabra que se utilice en las definiciones o en los ejemplos de cada una de las entradas del diccionario, ¿no? Y entonces escribí mosaico, como podéis ver aquí en esta captura, y rápidamente pues en el séptimo resultado encontré tesela, que es la palabra que yo buscaba, ¿no? Yo estaba escribiendo en catalán y entonces lo que hice fue traducir mentalmente tesela del español al catalán, pero me entró una duda, y es que en catalán hay algunas palabras que llevan doble L, y entonces lo que hice fue ir a un diccionario en línea catalán y comprobé que efectivamente en catalán se escribe en doble L, ¿no? De modo que resolví mi duda en un minuto, en muy poco tiempo, casi en unos segundos, utilizando una lengua que no era la que estaba escribiendo y un tipo de recursos asequibles a cualquier terminal de ordenador, ¿no?
Es un ejemplo de lo que se puede hacer. Lo hice en castellano, en español, porque en catalán no existe un diccionario parecido a este, ¿no? Y porque tengo suficientes conocimientos de los dos diccionarios, del español y del catalán, para poder utilizarlos combinadamente para resolver esta tarea. Pero es evidente que este ejemplo no está al alcance del usuario corriente, del ciudadano corriente, que puede tener muchos menos conocimientos lingüísticos y que incluso ignora todos estos mecanismos técnicos, estos recursos y estas herramientas que tenemos en línea, ¿no? Entonces, esta ponencia trata sobre eso, ¿no? Sobre averiguar cuáles son los conocimientos que tiene la gente corriente sobre estos recursos lingüísticos que encontramos en línea y si es capaz o no de realizar tareas como esta, ¿no? Entonces, las preguntas de investigación son estas, ¿no? O sea, ¿qué recursos utiliza la gente realmente para resolver sus necesidades? ¿En qué contextos? O sea, los utiliza cuando está leyendo un texto, por ejemplo, cuando está trabajando con textos académicos o, al contrario, con textos de la vida corriente, por ejemplo, en textos turísticos, ¿no? Los utiliza cuando tiene que escribir. ¿Con qué idiomas? Por ejemplo, en el contexto, un contexto plurilingüe como puede ser el español o el catalán, ¿no? Luego también, ¿qué dificultades y qué facilidades presenta cada recurso? Claro, yo resolví en el ejemplo que os he explicado muy fácilmente la tarea, pero yo he utilizado muchas veces estos recursos. Sé muy bien cómo se utilizan, qué me pueden aportar y qué limitaciones tienen, ¿no? Pero la gente corriente no tiene tantos estudios de lingüística como tengo yo, ¿no? Y también, ¿qué actitudes tiene la gente al respecto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resolvimos esto, ¿no? Considero que es un campo muy importante de investigación porque cada vez vamos a usar más estos recursos, ¿no? O sea, cada vez la tecnología va a ser mejor, cada vez nuestras necesidades lingüísticas van a ser mayores, más diversas, vamos a estar en contacto con más lenguas, vamos a tener ciertas competencias con estas lenguas, pero no vamos a ser hablantes nativos de cada una de las lenguas. Entenderemos inglés o algo de francés o incluso italiano o algo de alemán, pero siempre tendremos una competencia allí intermedia, ¿no? Siempre habrá textos nuevos que presentarán dificultades, ¿no? Siempre encontraremos palabras que no entendemos, ¿no? Y siempre tendremos que recurrir a la red para encontrar respuesta a estas dudas, ¿no? Y dependiendo del conocimiento que tengamos, pues será más fácil o más difícil, ¿no? Tener conocimiento sobre cómo la gente resuelve estos problemas, pues nos permite avanzar mucho, por ejemplo, en la elaboración de aplicaciones y de herramientas más útiles. También podemos mejorar la enseñanza de la lengua, podemos diseñar recursos más eficaces que se adapten a las necesidades. En definitiva, podemos avanzar más en esta área que será cada vez más relevante, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de recursos lingüísticos? Pues bueno, aunque sea muy obvio, no es tan sencillo delimitarlo, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones que utilizamos para resolver tareas lingüísticas que no necesariamente tenían esta función. Por ejemplo, mucha gente utiliza el buscador de Google sencillamente para resolver un problema lingüístico y, en principio, el buscador de Google no fue diseñado para eso, fue diseñado para encontrar recursos de cualquier tema en la red, ¿no? Aquí tenéis un cuadro que procede de este artículo en el proceso de revisión, donde se hace una distinción entre tecnologías y recursos y otra entre habla, escritura y multimodalidad, ¿no? Por tecnologías entendemos básicamente aplicaciones, ¿no? O sea, programas que de algún modo tienen algoritmos y que exigen pues una entrada de información y que ofrecen una salida, ¿no? Y por recursos entendemos básicamente bases de datos, ¿no? La distinción entre recursos y tecnologías no siempre es clara porque muchas veces siempre las tecnologías evidentemente se basan en una base de datos, ¿no? Y los recursos también tienen que ofrecer una interfaz para encontrar los datos, ¿no? Y esta interfaz con un buscador no deja de ser una tecnología. Entonces, o sea, la frontera entre unas y otras
son a veces difuminadas, ¿no? Ocurre también lo mismo con la frontera entre habla, escritura y multimodalidad, ¿no? En principio, pues las tecnologías o los recursos del habla pues trabajan con la voz, con el audio. Los de la escritura trabajan con las letras y los de la multimodalidad básicamente trabajan con fotografía y con vídeo, ¿no? Son las más recientes, las de multimodalidad, ¿no? Y no sé si habéis visto alguna vez a una persona ciega que utilice su iPhone, por ejemplo, para grabaciones de vídeo, de fotos de un entorno al que ha llegado y que desconoce, y entonces la fotografía que hace con el iPhone pues se envía vía internet pues a una base de datos en la que comparan la fotografía con otras fotografías de la base de datos, y eso ofrece pues una identificación que se formula en términos de palabras escritas, de palabras claves, de etiquetas que regresan al iPhone de la persona ciega y que se oralizan con un programa de oralización de textos escritos, de modo que la persona ciega recibe un output que le dice, por ejemplo, pues estoy en una barra de una cafetería. Por ejemplo, este sería pues un recurso lingüístico sofisticado muy útil que ya existe en los iPhones por defecto y que muchas personas ciegas utilizan en esta época. Bueno, vamos a ver qué es lo que se utiliza ya en la enseñanza de lenguas. Entonces, en esta transparencia que veis aquí, veis algunos ejemplos de algunos artículos, alguno ya viejo. Por ejemplo, está este de Umblé, que trata de la enseñanza del español para portugueses en Brasil, ¿no? Y portugueses para lusohablantes en Brasil, ¿no? O los trabajos más recientes de Chris Buys en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, ¿no? Y que básicamente hablan de eso, ¿no? De cómo los aprendices podemos utilizar todos estos recursos para resolver problemas parecidos al ejemplo que os puse, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, pues no sé, un italiano que tenga que hablar en español y bueno, no sabe si cama, pues es el cama o la cama, ¿no? Ya sabéis que entre las lenguas cambia el género de las palabras, el género gramatical, y que es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podéis ver pues algunas preguntas, algunos ejemplos de preguntas en la primera columna, en la segunda el tipo de recurso que se puede utilizar y en la tercera el procedimiento. No me voy a parar aquí, lo podéis consultar después, ¿no? Aquí tenéis ahora un conjunto de capturas de pantalla de distintas aplicaciones tecnológicas. También las voy a mencionar muy rápidamente. Este sería un analizador de morfolexicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenéis las direcciones y lo podéis consultar. Aquí tenéis una empresa fascinante madrileña, Molino de Ideas, que ofrece pues muchos recursos muy divertidos para trabajar la lengua y para enseñar lengua. Aquí tenéis en concreto un conjugador verbal que permite crear verbos que no existen. Por ejemplo, en esta captura yo estaba creando el verbo pantiguar. Panticuar, lo podéis ver, que evidentemente no existe en español, ¿no? Aquí tenéis un analizador sintáctico de la Universidad Politécnica de Cataluña, en español y en catalán, donde podéis poner una frase: el novio de Ana, cuyo gato huyó ayer, no vino a la fiesta, y lo analiza en unos pocos segundos. Es fascinante realmente, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, una captura del corpus crea de la palabra matrimonio, en una hipotética búsqueda de cuál es el verbo que está relacionado con la palabra matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio se hace, se celebra, se contrae, ¿no? Contraer matrimonio es lo que diríamos habitualmente, ¿no? Entonces podéis ver cómo en el círculo marcado pues aparece 2 veces este verbo, ¿no? Y este es un ejemplo para mostrar cómo la consulta de corpus en línea puede ser muy útil para encontrar información lingüística que a veces no hallamos en los diccionarios, ¿no? Si buscamos la palabra matrimonio en un diccionario, pues no encontraremos que el verbo que se suele utilizar en español para referirse al matrimonio es contraer, ¿no?
Del mismo modo, si buscamos la palabra vino, o sea, no necesariamente el diccionario en español dice que el vino es tinto, a diferencia, por ejemplo, del francés, que el vino es rojo, o del catalán, en que el vino es negro, ¿no? Entonces, estos son colocaciones de adjetivos, ¿no?, que ya sabemos que varían en cada lengua y que es información pues muy importante para un hablante. Aquí tenéis otro ejercicio sobre cómo utilizar el verificador que utilizamos en una universidad para enseñar a formar el verificador. Y en conjunto todos estos ejemplos tratan de una orientación en la enseñanza de lenguas que me parece muy interesante, que es lo que se denomina Data Driven Learning Approach, o el enfoque centrado en el aprendizaje centrado en los datos, o conducido o guiado por los datos, ¿no? La idea es que en estos momentos las tecnologías y los recursos y las herramientas digitales nos permiten acceder a una información muy empírica de las lenguas, y que un aprendiz autónomamente pues es capaz de aprender por su cuenta, ¿no? Entonces, los puntos fuertes del enfoque del aprendizaje basado en los datos es que, como podéis ver, es un aprendizaje autónomo, es empírico, es reflexivo, y permite realmente pues, que el alumno aprenda por su cuenta. Por otro lado, es algo que funciona sobre todo con segundas lenguas, con adultos y con aprendices con cierta formación, porque evidentemente, o sea, no es tan sencillo acceder a estos recursos y saber utilizarlos, ¿no? Entonces, no parece que, por ejemplo, trabajando con niños con niveles iniciales o con personas con poca formación gramatical, pues se pueda trabajar con estos tipos de recursos, ¿no? Si miramos la investigación previa sobre leer y escribir en la red, pues encontraremos muchos trabajos, y aquí tenéis una lista muy larga. Hay trabajos sobre, por ejemplo, Wikipedia, cómo la gente utiliza Wikipedia, sobre el remix y el copy-paste, sobre la búsqueda de información en línea, sobre la utilización de las redes sociales. También hay trabajos sobre las herramientas lingüísticas desde una óptica computacional. Por ejemplo, tenéis este trabajo de Luis Dizaguirre, que es un profesor de mi universidad, que hace una evaluación de varios verificadores, ¿no? O sea, somete varios verificadores a una especie de auditoría lingüística para verificar cuáles son mejores, ¿no? Pero fijaos que es un trabajo sobre herramientas lingüísticas, sobre recursos lingüísticos desde la óptica del lingüista, del profesional, no desde la óptica del usuario, ¿no? Entonces, realmente, pues esta rápida revisión de trabajos muestra que no tenemos trabajos desde un punto de vista del usuario, del ciudadano, del hablante corriente, sobre cómo utilizar estos recursos lingüísticos, ¿no? Bueno, esta sería una imagen de cómo sería una clase hoy en día, con una clase digitalizada, en la que el acceso a la red es muy fácil, y por eso precisamente nos planteamos el acceso a cómo los alumnos utilizan estos recursos lingüísticos, ¿no? Entonces, bueno, los datos que voy a comentar vienen de 30 entrevistas que hicimos a chicos y chicas de secundaria, o sea, que tenían entre 12 y 18 años, ¿no? Hicimos 30 entrevistas a parejas. Nos salieron 59 informantes porque hubo un chico que estuvo enfermo y no pudo asistir a la entrevista. Y entonces aquí podéis ver un poco, pues bueno, que tenemos más de 26 horas de grabación. Luego hemos transcrito estas entrevistas, una parte de las entrevistas, ¿no? Hemos procesado estos datos y, bueno, los hemos analizado, ¿no? Estas son las preguntas que realizamos en las entrevistas. O sea, ¿qué tipo de recurso utilizas? Cuéntame algún ejemplo de lo que hayas utilizado. ¿Cómo aprendiste a utilizarlo? ¿En qué idiomas? ¿En qué contextos? Para leer, para escribir, etcétera, ¿no? Aquí tenéis algo que es muy importante, que es el perfil sociolingüístico de estos chicos, ¿no? Porque evidentemente, o sea, dependiendo de los conocimientos que tengan, pues utilizarán los recursos de una forma u otra, ¿no? Entonces, fijaos que, bueno, todos son evidentemente estudiantes aquí en Barcelona, a los alrededores de Barcelona, de modo que
son plurilingües en el sentido que estudian pues, los idiomas que prescribe el currículum catalán, ¿no? Que son catalán y español, más una lengua extranjera, que puede ser el inglés o el francés, ¿no? Luego en su casa, pues básicamente pueden hablar una lengua u otra o las dos, de las dos lenguas oficiales de la comunidad, catalán y español. Aquí tenéis, por ejemplo, 33 que utilizan solo catalán, 9 que utilizan solo español y luego los otros que utilizan más de una lengua, ¿no? 9 que utilizan catalán y español, 2 que utilizan otras lenguas que no son el catalán y español, por ejemplo, uno el italiano y otro el armenio. O sea, que tienen una sola lengua, perdón, only another one, ¿no? Pero que no es ni catalán ni español. Luego tenemos 5 hablantes que utilizan 2 lenguas con distintas combinaciones, español y alemán, 2 personas, español y árabe, una persona, catalán y alemán, una persona, catalán y gallego, una persona, ¿no? Y un informante que utiliza 3 lenguas, ¿no? Que cabría preguntarse exactamente cómo ocurre eso, si es que vive con un familiar que utiliza una tercera lengua, aparte del catalán y el español, o cómo es. Pero en cualquier caso nos encontramos con chicos que evidentemente están en contacto con 3 o más lenguas, ¿no? Entonces, bueno, las limitaciones de nuestra investigación proceden en parte de los datos, ¿no? Esta es una parte que he eliminado de la conferencia original porque, bueno, tenemos algo menos de tiempo y también pues son cuestiones más técnicas, ¿no? En principio, a ver, trabajar con entrevistas tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que es bastante fácil acceder a los datos si consigues los informantes, ¿no? Y que, bueno, son datos directos, ¿no? Pero claro, los informantes te dicen lo que hacen, pero no ves lo que hacen. Entonces, lo que encuentras es lo que dicen hacer, ¿eh? Y todos sabemos que los informantes quieren ofrecer muy buena imagen al investigador. Entonces, bueno, sin dudar de su honestidad, pero hay que bueno, tomar los datos como lo que son, ¿no? Por otro lado, el hecho de entrevistar a personas jóvenes, a chicos, adolescentes, pues tiene también sus dificultades, ¿no? Especialmente los más jóvenes de 12 años, pues muchas veces no son muy parlanchines, ¿no? La idea de trabajar con parejas intenta precisamente superar este escollo, ¿no? Al ser 2 personas que se conocen, porque son 2 alumnos que van a la misma clase, pues supuestamente tendrían que hablar más entre ellos, ¿no? Que si fuera una entrevista entre un investigador desconocido y un chico, ¿no? Un investigador adulto, intimidador, que hace preguntas y un chico joven que puede tener dificultades para expresarse, ¿no? Pero también hay dificultades, ¿no? Porque el hecho de trabajar con un chico y una chica, pues, o sea, con 2 hablantes, pues a veces lo que hace es que es difícil recoger los datos. Responde uno, responde otro dice otra cosa y es difícil manejar dirigir la conversación, ¿no? Las preguntas, ¿no? Por otro lado, no sabes nunca hasta qué punto si uno puede influir en el otro, ¿no? Trabajamos con un chico y una chica para poder distinguir las voces más fácilmente, porque claro, esto lo grabábamos y después se transcribía. Ya sabéis que es difícil a veces reconocer las voces, ¿no? Bueno, vamos a los resultados. Aquí los primeros. El conjunto de resultados nos dijo que el recurso más utilizado es el traductor automático. 57 personas dicen utilizar el traductor, ¿no? A continuación el diccionario, después ya viene el verificador. Estos 3 recursos se utilizan, como podéis ver en los datos, pues a un nivel muy, muy elevado, o sea, con casi el 80% o más de usuarios. En cambio, los otros pues ya caen, ¿no? El conjugador en concreto, pues solo un 11% de los entrevistados y el análisis sintáctico pues prácticamente es irrelevante, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, vamos a ver datos más específicos. Entonces, aquí ya nos encontramos con una cosa que es interesante, que son datos específicos del traductor, ¿no? Hablaré bastante del traductor, un poco de diccionarios y mucho menos del resto, ¿no? Bueno, uno de los puntos interesantes de la investigación es precisamente identificar los contextos de uso, ¿no? O sea, ¿para qué utilizan estos recursos? O sea, saber en qué contextos, con qué lenguas, con qué textos, con qué ítems se hacen búsquedas de traducción,
o se hacen traducciones, es relevante, permite saber exactamente qué dificultades lingüísticas tienen estos informantes y cómo las resuelven, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes grupos de recursos, ¿no? La lectura y la escritura, ¿no? Entonces, una parte importante de los informantes nos dicen que utilizan el traductor para entender textos desde el inglés o desde otra lengua extranjera, ¿no? Eso lo hacen 26 personas, que es un 44% de los informantes. Y algunos dan ejemplos muy concretos, ¿no? Pero una clase en la que utilizan mucho el traductor es en la clase de AICLE, ¿no? Que es aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera. Imaginaos, ¿no? Un grupo de alumnos de 12, 13 o 14 años que están haciendo matemáticas en inglés o que están haciendo sociales, geografía en inglés y que pues están leyendo el libro de texto. El profesor les dice, podéis hacer los ejercicios de la página 24, ¿no? Y ellos se van allí, empiezan a leer y hay palabras que no entienden. Y todo el mundo se hace el ejercicio y ellos no entienden qué es lo que tienen que hacer. Es lógico que se vayan a un recurso casi instantáneo como puede ser el traductor automático y busquen una traducción para poder sobrevivir en esta tarea, ¿no? Lo interesante es que, como podéis ver en el color blanco, también hay 6 personas, que es un 10%, que lo usan para traducir entre el catalán y el español, que son en principio lenguas propias del país y en las que los usuarios tienen un muy buen nivel, ¿no? Y aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Dice, a veces uso palabras catalanas al escribir en castellano, porque mi lengua materna es el catalán. Entonces, si no estoy seguro, lo que hago es poner la palabra en catalán y busco su traducción en español, ¿no? De modo que el traductor automático también sirve en contextos bilingües para resolver tareas de este tipo, ¿no? Estaba poniendo un ejemplo de escritura, ¿no? Que es el otro ámbito, ¿no? Entonces, en escritura podéis ver que hay pues un poco más de uso, bueno, sumando, ¿no? Porque aquí hay distintas lenguas y distintos contextos, pero también vemos que es un uso muy, muy importante, ¿no? O sea, 18 personas lo utilizan. Uy, perdón, se ha ido la luz porque esto es automático, ¿no? Esta es la sala, si estoy quieto, se va la luz, entonces tengo que moverme de vez en cuando para que no se vaya la luz y no nos quedemos a oscuras, ¿no? Pero ya está. Perdón. Decía pues que los usuarios utilizan el traductor automático para escribir en una lengua segunda, pero también escribir en su lengua primera, ¿no? Como podéis ver aquí. 7 personas reconocen que traducen directamente de la lengua materna a la segunda lengua con el traductor para resolver sus tareas, ¿no? Es interesante también que una persona lo utiliza para prepararse, por ejemplo, tareas orales en la clase de L2, ¿no? Y también es interesante constatar que cuando usamos el traductor, pues también necesitamos tener conocimientos de la lengua materna que se utiliza en el traductor, ¿no? De modo que es un instrumento sofisticado que se utiliza para, de algún modo, resolver distintos tipos de tareas, ¿no? Otro aspecto muy interesante de los datos, y voy a ir un poco rápido porque ya llevamos mucho tiempo, es que encontramos diferencias importantes entre usuarios básicos y usuarios sofisticados, ¿no? En la tabla que podéis ver ahora podéis ver un elemento interesante que es el grado de conocimiento que los informantes tienen de los motores de traducción, ¿no? Y si de algún modo los eligen estratégicamente o no. Por ejemplo, algunos informantes nos decían, no tengo ningún traductor automático concreto. Sencillamente, cuando tengo una necesidad, voy al buscador de Google, pongo traductor y el primero que encuentro, pues lo utilizo. Claro, esta es una manera muy plana de entender lo que es la tarea de buscar un recurso lingüístico y de utilizarlo. Le da igual cualquier traductor, no distingue entre distintas calidades, ¿no? En el extremo contrario, en la parte de abajo, en la gradación sofisticada, pues tenemos a una persona que es capaz, por ejemplo, de elegir la aleatoria lingüística en el traductor de Google según lo que tiene que escribir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que dice, no, mira, si yo tengo que escribir al inglés, pues prefiero usar el traductor de Google del español al inglés y no del catalán al inglés, porque como en español hay más hablantes, pues probablemente el traductor de Google me dará mejor respuesta
con una combinación español-inglés que catalán-inglés, por ejemplo, ¿no? También encontramos diferencias muy importantes en un aspecto es el uso del traductor, que sería la revisión, ¿no? O sea, ya sabemos que, bueno, pues que ofrece un borrado de traducción que puede ser mejor o peor, pero que nunca es ideal, nunca es perfecto, porque ya sabemos por tradición que la tradición es una traición, que no existe la traducción perfecta. Entonces, lo que nos pueda ofrecer un motor de traducción es siempre pues, un borrador, ¿no? Entonces, un punto esencial del proceso de traducción asistida por ordenador es precisamente cómo tratamos la revisión. Entonces, podéis ver aquí una distinción entre usuarios básicos y usuarios sofisticados, ¿no? Los usuarios básicos se distinguen básicamente porque no saben revisar, porque no son autónomos, porque consultan a otras personas sus dudas o no las consultan. Y al contrario, los usuarios más autónomos y sofisticados son los que han desarrollado estrategias sofisticadas de utilización del traductor automático, ¿no? ¿Cuáles son estas estrategias? Pues aquí tenéis 4 estrategias identificadas según el comentario de nuestros amantes, ¿no? Una esta es la de usar un tercer idioma, ¿no? Por ejemplo, pues yo estoy leyendo del inglés, perdón, yo estoy leyendo desde el español, estoy leyendo algo en español, soy una estudiante italiana, ¿no? Y entonces lo que hago en primer lugar es traducir el texto en español al italiano, ¿no? Y ver qué me dice, ¿no? Como no me fío del traductor, lo que hago es regresar al texto en español y traducirlo al inglés, que es un idioma que también conozco, ¿no? Que estudié en Italia, ¿no? Entonces, si la traducción al italiano y la traducción al inglés del mismo texto español ofrecen significados equivalentes, pues es una verificación de que lo he entendido correctamente y que los traductores funcionan bien, ¿no? Entonces, esta sería una buena estrategia de traducción, ¿no? Otra estrategia que utilizan los informes es la retrotraducción. La retrotraducción consiste en que, por ejemplo, estoy traduciendo un texto del inglés, soy un hispanohablante, ¿no? Entonces la traduzco al español, veo lo que es, entonces lo que hago es copiar el texto en español, ponerlo a la izquierda del traductor y la retroduzco al texto original, al inglés, ¿no? Y la presuposición es que si la retrotraducción me da el mismo resultado que el original, la traducción es correcta. O sea, varios informantes nos presentaron esta estrategia. No he sabido encontrar ningún dato que verifique que esto es cierto. O sea, el hecho de usar el mismo traductor en 2 direcciones no necesariamente garantiza que la traducción es de calidad, ¿no? En primer lugar, la traducción en distintas direcciones puede ofrecer distintos resultados porque el idioma se entiende que puede venir en distintos contextos. De modo que este es un punto negro en el que probablemente los usuarios tienen ideas que no son científicas, que ocurren en otros aspectos de esta investigación, como veremos, ¿no? La estrategia que nos relató un informante es la estrategia de utilizar imágenes, ¿no? En concreto, el ejemplo que puso es el de que tenía unos deberes de inglés, la maestra de inglés le había pedido que buscara nombres de frutas, él no estaba seguro del traductor, entonces lo que hizo fue verificar la traducción con imágenes, ¿no? Entonces buscó strawberry y al ver que efectivamente le daba fotos de fresas, confirmó que strawberry en inglés es fresa, ¿no? Y la cuarta estrategia es la de usar varios motores de traducción distintos y comparar las traducciones, ¿no? Que también son estrategias correctas, ¿no? Entonces podemos ver que pues los usuarios sofisticados utilizan estrategias que en general, con alguna excepción, son provechosas, ¿no? Muy rápidamente voy a comentar, estos serían ejemplos que podéis leer, el ejemplo de las naranjas que ya he comentado. Voy a comentar algo sobre diccionarios y voy a acabar, y algo sobre verificadores y voy a acabar, ¿ya? En el caso de los diccionarios tenemos menos información. Lo que encontramos es que en general los
los usuarios tienden a utilizar diccionarios de autoridad, en el caso del español y del catalán. En concreto, por ejemplo, utilizan el DRAE, como podéis ver aquí, o utilizan el diccionario del Instituto de Estudios Catalanes, en el caso del catalán. En cambio, en inglés prefieren utilizar Word Reference, ¿no? Esto es interesante porque Word Reference no es un diccionario de autoridad, es un diccionario popular, un diccionario colaborativo tipo Wikipedia. Yo diría que un poco más oscuro que Wikipedia, porque no acabamos de saber exactamente de quién es propiedad Word Reference o quién lo hace, ¿no? Y es un diccionario abierto en el que la parte de consultas lingüísticas está abierto a cualquier usuario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para investigar, ¿no? En el caso del verificador, pues, bueno, también encontramos conductas más básicas y conductas más sofisticadas, más o menos previsibles, en el sentido de que, bueno, pues el que se enseña a utilizar el verificador sin más comentario. En cambio, el más sofisticado es el que sabe, por ejemplo, pues añadir palabras al diccionario, sabe seleccionar las variedades dialectales adecuadas a cada tipo de texto, utiliza varios correctores incluso para de algún modo utilizar el mejor, sabe leer de algún modo el subrayado verde o el subrayado rojo que marcan los verificadores, etcétera, ¿no? En conjunto, yendo ya a algunas ideas para cerrar esta conferencia y dar algo de a las preguntas, yo diría que encontramos que, bueno, pues que los estudiantes de 12 a 18 años de contextos plurilingües realmente utilizan recursos lingüísticos, ¿no? De manera más o menos corriente, ¿no? Utilizan recursos plurilingües, prefieren el traductor o prefieren recursos que puedan utilizar en varias lenguas, ¿no? Sean plurifuncionales, ¿no? Que puedan servir para leer, para escribir, incluso para oralizar. Han desarrollado en algunos casos algunas estrategias interesantes y para verificar la calidad de los productos que ofrecen estos recursos, ¿no? También es interesante los distintos contextos que describen, ¿no? Que nos permiten entender mucho mejor cómo utilizan estos recursos, ¿no? Pero también utiliza algunos recursos de una forma un poco científica, ¿no? Como sería el caso de la estrategia de retrotraducción que ya mencioné, o como sería, por ejemplo, de diccionarios de calidad, bueno, pues abierta, como podría ser Word Reference, ¿no? También, para terminar, en el caso de la traducción, pues encontramos unos datos muy paradójicos, ¿no? Porque, por un lado, pues es el recurso más usado y el recurso más útil en contextos muy variados, pero por otro lado también hay actitudes muy negativas al respecto, ¿no? No sé, los alumnos decían que el traductor es horrible, que es un desastre, que funciona horrorosamente, ¿no? Que parecía, incluso te decían que sentían culpa de utilizar se sentían culpables, ¿no? Que no era legítimo utilizar el traductor, ¿no? Cuando tú dices, bueno, es legítimo utilizar un diccionario y no es legítimo utilizar un traductor, pero no hay tanta diferencia. En el fondo, un traductor no deja de ser un diccionario que busca equivalencias, pero lo hace de una forma mucho más eficaz y mucho más rápida, ¿no? Porque es una base de datos digital que funciona en unos pocos segundos, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo pues tenemos ideas no necesariamente científicas sobre estos recursos tan novedosos que, bueno, que tienen muy pocos años de vida y que nos acompañan silenciosamente en el bolsillo a través del móvil y que usamos diariamente, ¿no? Que, bueno, muchas gracias por la atención y por el interés, y creo que tenemos algunos minutos para tratar preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sí, Daniel, por tu interesante